Bienvenidos a este vídeo del módulo 2 sobre agotamiento del espacio IPv4, coexistencia y transición. Mi nombre es Álvaro Vives y a continuación os voy a hablar de los mecanismos de transición IPv6 basados en túneles. Se verán las siguientes ideas: introducción a túneles, túneles 6in4, túnel broker, 6to4, 6RD y DSLite. Los mecanismos basados en túneles se deben usar cuando se quiere enviar un paquete de una versión de IP a través de una red que no soporta esa versión. Para ello se encapsula el paquete a enviar en un paquete IP de la versión soportada por la red a atravesar. Veremos que los túneles pueden ser estáticos o automáticos. Estáticos cuando se configuran de manera estática los extremos del túnel, normalmente de manera manual. En cambio, los túneles automáticos establecen su configuración o parte de ella de manera automática, sin necesidad de configurarlo explícitamente. Los túneles también pueden ser punto a punto o multipunto. Los túneles punto a punto solamente conectan dos puntos de red, dos interfaces de túnel, de forma que los paquetes que entran por un extremo del túnel se encapsulan en otro paquete IP que atravesará una red para llegar al otro extremo del túnel, donde se desencapsula y se saca el paquete original. Los túneles multipunto conectan varios puntos de red o interfaces de túnel, de forma que un paquete que entra en el túnel se encapsula y puede ser entregado en uno de varios posibles puntos de salida del túnel. Estos mecanismos basados en túneles son el más común de todos los mecanismos. Se han definido muchos a lo largo del tiempo, pero muchos han quedado obsoletos y otros se están desarrollando en la actualidad. Se puede encapsular IPv6 directamente en IPv4, o se puede utilizar una cabecera GRE, o utilizar UDP para encapsular IPv6 dentro de IPv4, lo que normalmente se utiliza para atravesar NATs, o incluso encapsular IPv4 dentro de IPv6. A continuación veremos con algo de detalle algunos de estos mecanismos basados en túnel, especialmente los más utilizados en la práctica. Los túneles 6in4 consisten en encapsular IPv6 que se identifica con el número de protocolo 41 dentro de un paquete IPv4. Es un túnel punto a punto estático y configurado manualmente. Se puede encapsular IPv6 directamente sobre IPv4 o se puede utilizar una cabecera GRE para ello. Como se ve en la figura, para atravesar una red solo IPv4 se puede configurar un extremo del túnel en un router y el otro extremo en otro router que está conectado a la Internet IPv6, por lo que podrá ofrecer servicio de conectividad IPv6 a través del túnel a toda la red conectada al router que establece el túnel. También se puede configurar el túnel desde un host, que de esta manera obtiene conectividad de forma individual. El túnel broker no es más que un agente que pretende automatizar la creación de túneles 6in4, ofreciéndolos como servicio. Normalmente, uno debe registrarse en una página web donde solicita la creación del túnel, y el túnel broker se encarga de configurar su extremo del túnel, en el servidor de túneles, que suele ser un router conectado a la Internet IPv6. El túnel broker enviará instrucciones para que el usuario configure su extremo del túnel, en función de su IP y el sistema operativo utilizado, y le dará toda la información necesaria. Una vez configurados ambos extremos, el funcionamiento es como el que se vio para 6in4. Estos son algunos ejemplos de servicios gratuitos de túnel broker, que utilizan distintos protocolos para establecer el túnel punto a punto. Los túneles 6to4 se basan en encapsular IPv6 en IPv4. Son túneles automáticos y multipunto, y utilizan un prefijo reservado 2002/16 solamente para este mecanismo de transición. Necesita además una dirección IPv4 pública. El prefijo 6to4 se construye concatenando el prefijo /16 IPv6 que ya hemos visto y los 32 bits de la dirección IPv4, de forma que se obtiene un prefijo /48. El router 6to4 creará una interfaz 6to4 virtual que desencapsulará los paquetes IPv6 dentro de IPv4. El relay 6to4 será un router 6to4 que además conecta la Internet IPv4 a la Internet IPv6. Habrá dos tipos de comunicaciones
entre dos hosts 624, es decir, de 624 a 624, o desde un host 624 a un host IPv6 nativo. Los túneles 624 son importantes por dos razones. Por estar ampliamente disponibles, ya que se activan automáticamente en los sistemas operativos Windows, cuando tienen una dirección IPv4 pública, pero sobre todo por haber sido el origen del mecanismo llamado 6RD, que es un mecanismo muy útil y utilizado en la práctica por distintos ISPs. 6RD, por lo tanto, hereda muchas características de 624. Encapsula IPv6 dentro de IPv4, es también un mecanismo de túneles automático y multipunto, pero es una evolución de 624 y por lo tanto introduce mejoras. La primera es que no necesita un prefijo reservado, sino que utiliza direcciones globales, las Global Unicast Addresses, propias del ISP. Además puede utilizar direcciones IPv4 privadas siempre y cuando el ámbito de donde se utilice el mecanismo 6RD, estas direcciones sean únicas. Sigue usando un prefijo IPv6 concatenado a una dirección IPv4 para formar lo que se llama el prefijo 6RD del usuario. Es una solución muy buena para ISPs, dado que el uso de 6RD es transparente al resto de Internet. Se utiliza solamente dentro del ISP, donde tiene control sobre todos los elementos de esta solución. Igual que 624, habrá dos tipos de comunicación: entre nodos 6RD, de 6RD a 6RD, o entre un nodo 6RD y un nodo IPv6 nativo. Este mecanismo se encuentra disponible en los principales fabricantes y se ha utilizado en la práctica por ISPs. Algo que debe entenderse es el direccionamiento usado en 6RD. El prefijo delegado 6RD es el prefijo que puede usar el CPE del usuario final para direccionar sus redes internas, y estará compuesto por el prefijo 6RD usado por el ISP para este mecanismo de transición y una dirección IPv4 o parte de ella. En algunos casos se puede eliminar parte de la dirección IPv4 cuando esa parte es la misma en todos los nodos de la red, es decir, hay unos bits comunes. Si el prefijo 6RD es menor de 64 bits, el CPE podrá crear subredes de 64 bits. Veamos un ejemplo. El prefijo 6RD utilizado por el ISP será un /32, por lo tanto n en este caso son 32 bits, el 2001 DB8. Las direcciones IPv4 utilizadas por todos los CPEs y por el ISP internamente pertenecerán al prefijo 10.000/8. Por lo tanto, habrá 8 bits que van a ser comunes a todos los nodos de esa red y se utilizarán entonces solamente los 24 bits de más a la derecha o de menor peso. De esta forma, el prefijo delegado 6RD será un /56, compuesto de los 32 bits del prefijo 6RD y los 24 bits de la dirección IPv4. Si la dirección IPv4 del CPE fuese la 10.002, cogeríamos los 24 bits de menor peso, 002, los convertiríamos en hexadecimal para concatenarlo al prefijo 2001 DB8, de forma que nos queda el prefijo /56 que vemos ahí. Lo que está marcado en rojo sería la dirección IPv4 embebida dentro de la dirección IPv6. Tendríamos por lo tanto 8 bits como subnet ID para crear hasta 256 posibles redes /64. Veamos el caso de la comunicación entre dos hosts 6RD entre sí. Tenemos un router 6RD que tiene una dirección IPv4 10.022. Convertimos esta dirección a hexadecimal y la concatenamos al prefijo que utiliza el ISP, el 2001 DB8/32, de forma que obtenemos un prefijo /64 que podemos utilizar para direccionar hosts en una LAN a la que da servicio este router 6RD. Ahí vemos el host A tendría la dirección IPv6 acabada en 2.2.2. Igualmente, cualquier otro router 6RD dentro del ámbito del ISP con una dirección, por ejemplo, 10.066, haríamos el mismo proceso para crear también un prefijo /64 con el que direccionar un host B que tendría una dirección acabada en 2.2.6. A partir de ese momento, esos dos hosts ya podrían comunicarse entre sí. ¿Cómo ocurriría esto? Los paquetes nativos IPv6 viajarían
en la LAN hasta el router 6RD, que lo encapsularía en IPv4 y lo mandaría hacia el otro router 6RD, que lo desencapsula y lo envía nativo IPv6 hacia el host B. Las direcciones utilizadas serán IPv6 origen, la dirección del host A, y la dirección destino, la del host B. El truco aquí, por eso está marcado en rojo, es que el router 6RD, cuando ve la dirección destino, sabe que está utilizando el prefijo utilizado para 6RD y por lo tanto puede buscar la dirección IPv4 embebida del router destino, que sería la 10.066. De forma que cuando encapsula utiliza para IPv4 dirección origen su propia dirección IP y como dirección destino la 10.066 que ha encontrado embebida en la dirección IPv6 destino, de forma que llega al router correcto. En el caso de querer comunicar dos hosts, uno A, que sería un host 6RD, y un host B, que es un host global en la Internet global con una dirección global, necesitamos un elemento llamado el relay 6RD, que conecta ambos mundos. El relay va a anunciar hacia la red interna una dirección en ICAS conocida, que se va a utilizar por defecto para enviar el tráfico 6RD. Y hacia la Internet IPv6 anunciará el prefijo utilizado dentro del ISP para el servicio 6RD. De forma que el host A enviará los paquetes IPv6 a través del router 6RD, que los encapsula y los envía sobre IPv4 a través de la infraestructura, que es solo IPv4, hasta el relay, que lo desencapsula y lo envía ya por IPv6 nativo hacia el host B. Aquí de nuevo el tráfico IPv6 irá nativo hasta llegar al router 6RD, donde se encapsula en un paquete IPv4. La dirección origen IPv6 será la del host A, la dirección destino será la dirección global del host B, y lo que va a ocurrir es que el router 6RD, al ver que la dirección destino no pertenece al prefijo utilizado para 6RD, sino una dirección global, va a encapsular en IPv4 utilizando siempre su dirección IPv4 origen y dirección destino la dirección en ICAS conocida para este servicio 6RD dentro de la red del operador, la 192.88.99.1. Es decir, siempre que haya un paquete destinado a una dirección que no sea del prefijo 6RD, se envía esa dirección de forma que va a acabar llegando a uno de los relays que pueda implementar el ISP. Cuando llegue al relay lo desencapsula y lo envía por IPv6 nativo. Otro mecanismo basado en túnel es el llamado DSLite. Es ya un mecanismo de transición avanzado porque se basa en tener la red principal solo con IPv6 nativo y encapsula IPv4 dentro de IPv6 para ofrecer conectividad IPv4. Se ha diseñado para que ayude con el agotamiento de direcciones IPv4 y lo hace mediante un NAT grande, potente, donde se comparten las direcciones IPv4 públicas entre los usuarios. El truco aquí está en que solamente se hace NAT una vez en ese NAT grande y no en el CPE. Los elementos de DSLite se llaman AFTR, Address Family Transition Router, también llamado Carrier Grade NAT o Large Scale NAT, para lo que es el NAT grande o el servidor de túneles, y B4, Basic Bridget Broadband, el cliente que crea el túnel. El tráfico IPv6 se enviará por tanto de forma nativa directamente hacia la Internet IPv6. El tráfico IPv4 que llega al CPE para ser enviado a la Internet IPv4 se encapsula en IPv6 en el CPE sin hacerle nada, y una vez en el AFTR central se desencapsula y se le hace NAT para enviarlo a la Internet IPv4. Veamos con detalle cómo funciona DSLite. El tráfico IPv6 circula de forma nativa de principio a fin. En cambio, el tráfico IPv4 se enviará hasta el CPE o el B4 con, en este ejemplo, dirección origen la 10.002 y dirección destino una dirección global de Internet, la 1234, de forma que cuando llegue al B4 se encapsulará en un paquete IPv6 con dirección origen la del B4 IPv6 y dirección destino la de la FTR IPv6.
Este paquete atravesará la red principal, que es solo IPv6, y cuando llegue a la FTR se desencapsula el paquete IPv4, se le aplica NAT y se envía el paquete ya con el NAT realizado. Lo que se va a hacer es cambiar la dirección origen IPv4 a una dirección pública que tiene la FTR, una o de un pool de direcciones públicas que tenga. En nuestro ejemplo, pues se utilizará, por ejemplo, la 1111 como dirección origen y dirección destino la 1234 inicial del paquete, de forma que pueda venir una respuesta y llegar a la FTR que deshará el NAT. Gracias por la atención, hemos visto mecanismos basados en túneles y en el siguiente vídeo hablaremos de mecanismos que utilizan traducción.